Buenas noches, bienvenidos a otra fogata del mitógrafo. El episodio de hoy será dedicado al dios Poseidón. Poseidón era hijo de Crono y Rea y uno de los hermanos mayores de Zeus. Después de la derrota de los titanes, los tres hermanos varones repartieron el universo por sorteo. Zeus recibió el cielo, Hades, el mundo de los muertos, y Poseidón, el mar. La tierra y el Olimpo quedaron como territorios comunes para los tres. Desde entonces Poseidón gobernó las aguas saladas, las costas y las profundidades. Los griegos también lo consideraban responsable de los terremotos. Lo llamaban Enosígaios, el que sacude la tierra. Su arma era el tridente. Con él agitaba el mar, levantaba tormentas, golpeaba las rocas y abría fuentes. Poseidón también era dios de los caballos. El himno homérico dedicado al dios resume sus funciones principales al llamarlo domador de caballos y salvador de las naves. Los griegos lo veneraban como Poseidón Hipios, el Poseidón de los caballos, en establos, hipódromos y lugares relacionados con las carreras. Varios mitos lo presentan adoptando forma de caballo, engendrando caballos extraordinarios o entregando animales capaces de correr a una velocidad sobrenatural. Podía viajar sobre las aguas en un carro tirado por caballos marinos. Su presencia traía calma o tormenta según su voluntad. Los marineros pedían protección antes de viajar, pero también temían su cólera. Poseidón se casó con Anfítrite, una de las Nereidas. Las Nereidas eran las 50 hijas de Nereo, un antiguo dios del mar, y de Doris. Vivían en las aguas y acompañaban a navegantes, dioses marinos y criaturas del océano. Una tradición tardía cuenta que Poseidón vio a Anfítrite y quiso casarse con ella. Anfítrite rechazó la propuesta y huyó hasta una región lejana cerca de los dominios de Atlas. Poseidón envió mensajeros para encontrarla. Uno de ellos fue un delfín. El delfín recorrió el mar hasta descubrir el escondite de Anfítrite. Después habló con ella y logró convencerla de regresar. Anfítrite aceptó el matrimonio y se convirtió en la esposa de Poseidón. El dios recompensó particularmente al delfín, colocando su figura entre las estrellas. Los griegos reconocían esta figura como la constelación del delfín. Anfítrite ocupó el lugar de reina del mar. En los poemas su nombre también podía usarse para referirse al propio océano. Siempre aparece rodeada por nereidas, peces, delfines y otras divinidades marinas. Poseidón y Anfítrite tuvieron a Tritón. Hesíodo cuenta que Tritón vivió con sus padres en un palacio dorado situado en las profundidades. Con el tiempo fue presentado con torso humano y una larga cola de pez. Llevaba una caracola que utilizaba como trompeta para anunciar la llegada de Poseidón o controlar el movimiento de las aguas. En las imágenes posteriores aparecieron muchos seres semejantes a él llamados tritones. El tritón original era una divinidad concreta, hija de Poseidón y Anfítrite. Uno de los episodios más famosos de Poseidón quizás sea la disputa por Atenas. En tiempos del rey Cécrope, varios dioses comenzaron a reclamar ciudades donde recibirían una veneración especial. Entonces Poseidón llegó a Lática y quiso convertirse en protector de aquel territorio. Subió a la Acrópolis y golpeó una roca con su tridente. Del lugar surgió una fuente de agua salada. La marca del golpe y el agua de la fuente eran mostradas siglos después dentro del Erecteion, uno de los edificios religiosos de la Acrópolis. Atenea también quería reclamar aquel territorio. Así que la diosa plantó un olivo y llamó a Cícrope para que contemplara su regalo. Los dos dioses discutieron sobre cuál de ellos debía recibir la ciudad. Zeus impidió que el conflicto terminara en una lucha directa y nombró jueces. Algunas versiones dicen que Zeus le pidió a los 12 dioses olímpicos que decidieran. Otras dicen que entregó la decisión a Cícrope o a los habitantes de Lática en general. Como sea, los jueces eligieron el olivo de Atenea. El árbol proporcionaba madera, aceite, alimento y sombra. La ciudad tomó el nombre de Atenas y Atenea se convirtió en su principal protectora. Poseidón reaccionó inundando parte del territorio.
Las aguas cubrieron la llanura de Tría y otras zonas del Ática. Los atenienses mantuvieron, de todas formas, el culto al dios. Conservaban la marca de su tridente, veneraban la fuente salada y levantaron altares dedicados a Poseidón. Una variante posterior reemplazó la fuente por el primer caballo. Según esa versión, Poseidón ofreció el animal a los atenienses y Atenea entregó el olivo. La fuente salada pertenece a la narración conservada por el mitógrafo conocido como Pseudo-Apolodoro. Poseidón perdió otras disputas parecidas. En Argos compitió contra Hera y respondió inundando la región. En Corinto disputó el territorio con Helios, pero ahí llegaron a un acuerdo. Helios recibió la parte elevada de la ciudad y Poseidón conservó el istmo. Poseidón también es conocido por enemistarse muchas veces y guardar rencor durante mucho tiempo. Quizás el primer conflicto sea el que tuvo con el rey Laomedonte. Recordemos cuando Zeus decidió castigar a Poseidón y Apolo por haber participado en la revuelta contra él. Como castigo, los mandó a servir al rey de Troya durante un año. Esto sería una generación antes de la guerra de Troya. La ciudad estaba gobernada por Laomedonte, el padre de Príamo. Homero cuenta que los dioses llegaron por orden de Zeus y se disfrazaron, y trabajaron a cambio de un salario acordado. Poseidón construyó una muralla alrededor de la ciudad, y Apolo cuidó los rebaños de Laomedonte en las laderas del monte Ida. Cuando terminó el año, los dioses reclamaron su recompensa. Laomedonte se negó a pagar, y también los amenazó. Dijo que podía atarlos, venderlos como esclavos y cortarles las orejas. Poseidón respondió enviando un monstruo marino contra Troya. La criatura salía del agua y destruía campos, animales y poblaciones cercanas a la costa. Otras versiones añaden una epidemia enviada por Apolo. Los troyanos consultaron un oráculo y la respuesta estableció que debían entregar a Hesíone, la hija de Laomedonte, para que el monstruo la devorara. La joven fue encadenada a una roca junto al mar, esperando su destino. Pero, en ese entonces, Heracles llegó a Troya cuando regresaba de una de sus expediciones. Vio a Hesíone encadenada a la roca y se ofreció a matar al monstruo. A cambio pidió unas yeguas extraordinarias que Zeus le había regalado a Laomedonte, en compensación por haberse llevado a su hijo Ganímedes al Olimpo. Laomedonte aceptó. Heracles se ocultó, esperó a la criatura y la mató. Después liberó a Hesíone y reclamó las yeguas prometidas, pero Laomedonte volvió a incumplir su palabra. Heracles se retiró, pero anunció que regresaría. Tiempo después, Heracles reunió un ejército, atacó Troya y mató al rey y a casi todos sus hijos, solo perdonando al joven Podarces, que después fue conocido como Príamo. La traición de Laomedonte convirtió a Poseidón en enemigo de Troya. Después, muchos años, cuando sucedía la guerra, el dios apoyó a los aqueos y en la Ilíada él mismo baja al campo de batalla, anima a los guerreros griegos y participa en los combates, aunque Zeus había ordenado explícitamente que los dioses se mantuvieran apartados. Cuando Zeus descubre la intervención de Poseidón, le ordena retirarse. Poseidón protesta y recuerda que él también es hijo de Crono. Después de medirse un poco, Poseidón abandona la batalla. Otro episodio muy famoso es el de su enemistad con Minos. Después de la muerte del rey Asterión, varios hombres disputaron el trono de Creta. Minos afirmó que los dioses lo habían elegido para gobernar. Para demostrarlo, aseguró que Poseidón cumpliría cualquier petición que le hiciera. Minos preparó un sacrificio junto al mar y pidió que surgiera un toro de las aguas. Prometió que mataría al animal y lo ofrecería al dios. Poseidón respondió. Un toro de gran tamaño y extraordinaria belleza salió del mar.
Los cretenses aceptaron la señal y reconocieron a Minos como rey. Minos quedó impresionado por el animal. Decidió conservarlo entre sus rebaños y sacrificó otro toro en su lugar. La sustitución rompió la promesa que había hecho. Poseidón, enojado, volvió salvaje al toro y castigó a la familia real. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, comenzara a sentir un deseo incontrolable por aquel animal. La reina pidió ayuda a Dédalo, un artesano e inventor que vivía en Creta. Dédalo construyó una vaca de madera vacía por dentro y la cubrió con la piel de una vaca verdadera. Después la colocó en el campo y esperó a que el toro apareciera. Pasífae entró en la construcción. El toro se acercó y se unió con ella creyendo que se trataba de una vaca. De esa unión nació Asterión, más conocido como el Minotauro. El Minotauro tenía rasgos humanos y bovinos. Minos consultó a los oráculos y ordenó a Dédalo construir el laberinto, un edificio formado por corredores y desvíos que impedían encontrar la salida. Y allí en el centro encerró al monstruo. El toro también siguió causando daños en Creta. Se dice que ese fue el toro que capturó Heracles durante uno de sus trabajos. El animal luego escapó y llegó hasta Maratón, donde continuó destruyendo campos hasta que Teseo lo mató. La relación de Poseidón con los caballos aparece con claridad en una tradición de Arcadia. Se dice que cuando Demeter buscaba a su hija Perséfone, se encontró en la región de Telpusa. Ahí se cruzó con Poseidón y éste empezó a perseguirla. Demeter quiso escapar, se transformó en yegua y se mezcló con los caballos del rey Oncio. Esperaba ocultarse dentro de la manada. Poseidón descubrió el engaño, adoptó la forma de un caballo y entró en la manada, alcanzando a Demeter. Ahí se unió con ella por la fuerza. Demeter reaccionó con furia. En aquella región recibió el nombre de Demeter Erinis, la Demeter colérica. Después se bañó en el río Ladón y recuperó la calma. Desde entonces también fue venerada allí como Demeter Lucía, la que se ha lavado. De la unión nacieron una hija cuyo nombre solo conocían los iniciados en los cultos locales y el caballo Arión. Arión era inmortal y podía hablar según algunas versiones. También, por supuesto, corría a una velocidad imposible para los caballos comunes. Arión pasó por varios dueños. Heracles llegó a utilizarlo y después lo recibió Adrasto, rey de Argos. Durante la guerra de los 7 contra Tebas, el caballo salvó a Adrasto, cuando el ejército había sido derrotado. En Arcadia, el relato estaba unido a cultos antiguos de Demeter y Poseidón. La transformación de ambos dioses y el nacimiento de Arión explicaban directamente el título de Poseidón Hipios. El dios podía adoptar la forma de un semental y engendrar al caballo más rápido. Ahora hablemos un poquito de Poseidón y su relación con Teseo. Teseo era hijo de Etra, que era hija del rey Piteo de Tresén. Su padre humano era Egeo, el rey de Atenas. Otras tradiciones afirmaban que su verdadero padre era Poseidón. Egeo no tenía hijos y había consultado al oráculo de Delfos. El mensaje recibido era difícil de comprender. Durante el regreso pasó por Tresén y se alojó en el palacio de Piteo. Le contó el oráculo que había recibido y Piteo lo entendió. Así que logró que Egeo pasara una noche con su hija Etra. Antes de regresar a Atenas, Egeo escondió una espada y unas sandalias debajo de una roca. Le dijo a Etra que si tenían un hijo y algún día era capaz de levantar la piedra, debía entregarle los objetos y enviarlo a Atenas. Una tradición local añadía que Etra también se unió con Poseidón durante aquella misma noche. Los relatos conservaron las dos paternidades. Egeo era el padre mortal, que reconocería a Teseo como heredero en la vida civil, y Poseidón era su padre divino. Teseo creció en Tresén. Cuando tuvo su fuerza suficiente, levantó la roca, tomó la espada, las sandalias y viajó hasta Atenas.
Allí Egeo lo reconoció como hijo. La paternidad divina de Teseo fue puesta a prueba durante el viaje a Creta. Atenas debía enviar jóvenes para alimentar al Minotauro, y Teseo se ofreció para formar parte del grupo. Durante la travesía, Minos discutió con él. El rey cretense afirmó que era hijo de Zeus y pidió una señal. Zeus respondió con un relámpago. Minos exigió entonces que Teseo demostrara ser hijo de Poseidón. Arrojó un anillo al mar y le ordenó recuperarlo. Teseo se lanzó al agua y los delfines lo condujeron hasta las profundidades. Ahí entró al palacio de Poseidón, vio a las Nereidas y Anfítrite, y todos juntos le recibieron con una corona de oro. Teseo regresó a la superficie con el anillo de Minos y con la corona de oro. De esta manera probó que las divinidades del mar lo reconocían como miembro de su familia. Poseidón también concedió a Teseo 3 peticiones, que siempre serían cumplidas. Este don terminó provocando la muerte de Hipólito. Hipólito era hijo de Teseo y de una amazona. Había crecido en Trecén y dedicaba gran parte de su tiempo a la caza. Veneraba especialmente a Artemisa y despreciaba a Afrodita. Como siempre suele ocurrir, Afrodita decidió castigarlo. Provocó que Fedra, esposa de Teseo y madrastra de Hipólito, se enamorara de él. Fedra intentó guardar silencio, pero su nodriza descubrió el secreto. La mujer habló con Hipólito y le reveló los sentimientos de la reina. Hipólito rechazó la propuesta y reaccionó con indignación. Fedra temió quedar deshonrada, así que se ahorcó y dejó una acusación escrita contra Hipólito. En el mensaje afirmaba que el joven había intentado violarla. Teseo encontró el cuerpo y leyó la acusación, creyó las palabras de su esposa y después recordó las 3 peticiones que Poseidón le había concedido y utilizó una de ellas para maldecir a su propio hijo. Hipólito abandonó la ciudad en un carro. Mientras avanzaba por una zona cercana al Golfo Sarónico, la tierra comenzó a retumbar. Una ola enorme se levantó frente a la costa. De la espuma surgió un toro monstruoso. Los caballos de Hipólito se asustaron. El joven intentó controlarlos, pero el carro chocó y volcó. Hipólito quedó atrapado entre las riendas y fue arrastrado por el terreno. Lo llevaron moribundo ante Teseo. Artemisa apareció y reveló la verdad. Fedra había acusado a Hipólito de un crimen que no había cometido. Afrodita había provocado toda la desgracia para vengarse del desprecio del joven. Teseo comprendió su error y pidió perdón, pero Hipólito murió poco después. Otro episodio en el que suele aparecer Poseidón es el de Polifemo y la acusación de Odiseo. Como sabemos, Polifemo era un cíclope, hijo de Poseidón y de la ninfa marina Tosa. Vivía en una isla junto con otros cíclopes, pero no cultivaban la tierra ni obedecían las leyes comunes. Él cuidaba ovejas, también cabras, y vivía dentro de una gran cueva. Odiseo llegó a la isla durante el regreso de Troya. Tomó a 12 compañeros y entró en la cueva de Polifemo. Allí encontraron quesos, recipientes llenos de leche y corrales con animales. Los compañeros de Teseo propusieron robar alimentos y regresar de inmediato al barco. Odiseo, en cambio, decidió esperar al dueño, quería conocerlo y recibir un regalo de hospitalidad, quizás. Polifemo regresó al anochecer con su rebaño. Cerró la entrada colocando una roca tan grande que los hombres no podían moverla. Después encendió el fuego y descubrió a los extranjeros. Odiseo explicó que eran aquellos que regresaban de Troya. También solicitó hospitalidad en nombre de Zeus, protector de los huéspedes y de los viajeros. Polifemo respondió que los cíclopes no temían a Zeus. Tomó a 2 hombres, los golpeó contra el suelo y los devoró. Mientras reía, bebió leche y quedó dormido. Odiseo pensó en matarlo con su espada, pero se dio cuenta de que nadie podría retirar la enorme roca de la entrada. Si Polifemo moría, todos quedarían atrapados. A la mañana siguiente, el cíclope devoró a otros 2 hombres. Después salió con los animales y volvió a cerrar la cueva. Odiseo encontró un gran tronco de olivo
Entonces él y sus compañeros lo cortaron y afilaron uno de los extremos. Lo endurecieron sobre el fuego y después escondieron la estaca. Polifemo regresó por la noche, volvió a cerrar la entrada y comió otros 2 hombres. Odiseo llevaba un vino fuerte que había recibido de Marón, el sacerdote de Apolo. Así que llenó una copa y se la ofreció al cíclope. Polifemo bebió y le resultó exquisita. Recordemos que los cíclopes no conocían la técnica del vino. Así que entusiasmado, pidió más y más y más. Agradecido, le pidió el nombre a su huésped y prometió que le entregaría un regalo. Odiseo respondió que se llamaba Nadie. Polifemo aceptó el nombre y anunció su regalo. Comería a nadie después de devorar a todos los demás. El cíclope siguió bebiendo hasta caer dormido. Odiseo y sus compañeros calentaron la estaca y la clavaron en el ojo del cíclope. Polifemo despertó gritando y pidió ayuda a los otros cíclopes. Los cíclopes se reunieron fuera de la cueva y preguntaron quién lo atacaba. Polifemo respondió que nadie lo estaba atacando y lo iba a matar mediante engaños. Los demás creyeron que ningún enemigo había entrado y se marcharon. Pensaron que Polifemo quizás sufría una enfermedad enviada por los dioses. Ciego, el cíclope retiró la roca y se sentó en la entrada. Tocaba el lomo de cada animal para impedir que los hombres escaparan montados sobre ellos. Odiseo ató a sus compañeros debajo de los carneros. Él se sujetó bajo el vientre del macho más grande. Polifemo palpaba la espalda de los animales, pero no descubrió a los hombres que colgaban debajo. Cuando llegaron al exterior, los griegos corrieron hacia el barco. Se llevaron parte del rebaño y comenzaron a alejarse de la costa. Odiseo gritó desde la nave y se burló de Polifemo. El cíclope arrancó una roca y la lanzó siguiendo el sonido de la voz. La piedra cayó cerca del barco y la ola casi lo devolvió a la costa. Los compañeros suplicaron a Odiseo que guardara silencio. Odiseo volvió a gritar y reveló su verdadero nombre. Le dijo a Polifemo que quien lo había cegado era Odiseo, hijo de Laertes y rey de Ítaca. Polifemo recordó entonces una antigua profecía. Un adivino le había dicho que algún día perdería la vista por obra de un hombre llamado Odiseo. El cíclope había imaginado a un guerrero enorme, pero encontró a un hombre de menor tamaño que lo venció con vino y astucia. Polifemo levantó las manos al cielo y llamó a Poseidón. Pidió que Odiseo nunca regresara a Ítaca, y si el destino permitía su vuelta, debería regresar tarde y solo. Poseidón escuchó la plegaria. Los desastres que siguieron tuvieron causas distintas. Los compañeros de Odiseo también provocaron algunas de sus propias maldiciones. Poseidón mantuvo su enemistad y convirtió el regreso en un viaje largo y peligroso. La Odisea termina sin narrar la reconciliación completa con Poseidón. El adivino Tiresias ordena a Odiseo viajar tierra adentro después de recuperar su casa. Debe caminar hasta encontrar personas que no conozcan el mar y confundan un remo con una herramienta para separar el grano. Allí tendría que plantar el remo en la tierra y ofrecer sacrificios a Poseidón. Solo entonces quedará reparada la ofensa contra el dios y el héroe podrá alcanzar una vejez tranquila. Otro relato menos famoso es el de Amínome. Se dice que Dánao llegó a Argos acompañado por sus 50 hijas. La región sufría escasez de agua y el rey envió a las jóvenes a buscar fuentes. Una de ellas, Amínome, llegó hasta Lerna. Mientras recorría el lugar, encontró un ciervo y lanzó una jabalina. El arma no alcanzó al animal. Golpeó a un sátiro que dormía entre la vegetación. El sátiro se despertó y persiguió a Amínome. Poseidón apareció y lo obligó a huir. Después se unió con la joven y le preguntó por qué recorría aquella región. Amínome explicó que buscaba agua. Poseidón golpeó una roca con el tridente y de la piedra brotaron varios chorros y fuentes milagrosas. La fuente recibió el nombre de Amímone y pasó a formar parte de las aguas de Lerna. De la unión con Poseidón y Amímone nació Nauplio,
antepasado de una familia de navegantes. Otro episodio similar es el de Tiro, Pelias y Neleo. Tiro era hija de Salmoneo, vivía en Tesalia y estaba enamorada de Nipeo, el dios del río. Caminaba con frecuencia por sus orillas y esperaba que el río respondiera a su amor. Poseidón la observó y adoptó la apariencia de Nipeo. Después se acercó a Tiro y se unió con ella. Cuando terminó, reveló su identidad. Le anunció que tendrían 2 hijos y le ordenó mantener el secreto de la intervención del dios. Tiro dio a luz a los gemelos Pelias y Neleo. Los niños fueron abandonados y después criados por otras personas. Al crecer, regresaron y ocuparon un lugar central en las genealogías de Tesalia y del Peloponeso. Pelias se convirtió en rey de Yolco y fue quien envió a Jasón a buscar el vellocino de oro. Neleo fundó o gobernó Pilos y fue el padre de Néstor, uno de los principales guerreros ancianos de la guerra de Troya. Aquí Poseidón aparece como fundador de linajes reales. Muchas familias y ciudades afirmaban descender del dios mediante hijos nacidos de princesas, ninfas o antiguas divinidades locales. Esto nos lleva a hablar sobre el culto de Poseidón. El culto de Poseidón era de los más antiguos. Su nombre aparece en tablillas escritas en lineal B durante la época micénica, varios siglos antes de que la Ilíada y la Odisea adquirieran la forma que se conserva. Las tablillas de Nosos y Pilos registran su nombre con una forma antigua semejante a Poseidaon. Son documentos administrativos. Anotan personas, bienes y ofrendas destinadas a los dioses, pero estos textos no narran mitos. En Pilos, Poseidón aparece más veces que cualquier otra divinidad. Esto indica que ocupaba un lugar central dentro del culto del palacio y de la región. Los griegos veneraban diferentes aspectos de Poseidón mediante epítetos, como Enosígaios, que era el dios que sacudía la tierra, para referirse a los terremotos, o Hipios, que protegía y dominaba a los caballos. También se lo mencionaba como Soter, que podía salvar las naves y permitir que los navegantes regresaran, como Asfalios, que daba estabilidad y protegía contra los terremotos, o como Pitalmios, que podía favorecer o destruir el crecimiento de las plantas mediante el agua. Estas funciones podían reunirse en un mismo santuario o recibir cultos diferentes según las necesidades de cada comunidad. Los marineros ofrecían plegarias antes de navegar. Cuando sobrevivían a una tormenta, podían entregar ofrendas en agradecimientos. Pescadores y comerciantes también dependían de la voluntad del dios. El himno homérico pide que Poseidón ayude a quienes envían y viajan en barcos. La protección nunca estaba garantizada, y cuando el dios podía salvar una nave, también podía destruir otra. Uno de los principales santuarios se encuentra en el Istmo de Corinto. Allí se celebraban los Juegos Ítmicos, una de las grandes competiciones de los Juegos griegos. Incluían pruebas atléticas y ecuestres. El santuario tenía un templo, un teatro y un estadio. Pausanias vio estatuas de vencedores, imágenes de caballos, 2 figuras de Poseidón, una de Anfítrite y varios tritones. El conjunto presentaba al dios acompañado por su esposa, su hijo y los animales relacionados con su poder. En su unión, los atenienses levantaron un templo de Poseidón, donde se erige sobre un promontorio que se adentra en el mar. El lugar permitía vigilar las rutas marítimas que conducían al Ática. Los navegantes podían contemplar el santuario desde sus barcos o desde la costa. Elike, en Acaya, fue otro de sus grandes centros religiosos. Allí se veneraba a Poseidón Heliconios. El mismo título aparece en otras regiones y fue llevado por colonos griegos hacia ciudades situadas al otro lado del mar. En Calauria, una isla cercana a Trecén, Poseidón tenía un santuario que funcionaba como lugar de asilo. Varias ciudades participaban en los sacrificios y mantenían una asociación religiosa común. La sacerdotisa
era una joven que ocupaba el cargo hasta llegar a la edad del matrimonio. Tresen mantenía también una relación estrecha con el dios. Allí Poseidón compartía el territorio con Atenea y recibía el título de Basileus, significa rey. La región sostenía que Teseo había nacido bajo su protección. En el cabo Ténaro existía otro santuario. El templo estaba relacionado con una cueva situada junto al mar. Los suplicantes podían refugiarse allí bajo la protección del dios. Los antiguos contaban que un terremoto destruyó Esparta, después de que las autoridades sacaran por la fuerza y mataran a personas refugiadas en ese lugar sagrado. En la isla de Tinos, Poseidón compartía un santuario con Anfítrite. El culto presentaba a la pareja como los dos soberanos del mar. El lugar tenía instalaciones para recibir peregrinos y fuentes que proporcionaban agua limpia a quienes llegaban al santuario. Poseidón Hipios recibía culto en zonas relacionadas con caballos y carreras. Había altares dedicados a él cerca de hipódromos y lugares de entrenamiento. En Olimpia tenía un altar junto al punto de partida en las carreras de carros. También se lo invocaba para controlar el miedo y los accidentes que podían sufrir los animales durante las competencias. Los sacrificios variaban según el lugar. Los poemas mencionan toros negros ofrecidos a Poseidón junto a la costa de Pilos. Otros santuarios recibían carneros, toros, alimentos, estatuas, armas, objetos navales y parte de las ganancias obtenidas mediante la pesca o el comercio. Las ceremonias podían pedir protección, agradecer un viaje, detener una sequía o calmar los terremotos. En los santuarios también se realizaban procesiones, banquetes y competiciones. El culto de Poseidón se extendía mucho más allá de las costas. Las comunidades del interior lo veneraban por los caballos, los manantiales y los movimientos de la tierra. En Arcadia, lejos del mar, sus relatos estaban unidos a Deméter, Arión y antiguos cultos ecuestres. Los mitos y los cultos presentan al mismo dios. Poseidón puede abrir una fuente, levantar una muralla, enviar un toro, crear una tormenta o hacer temblar una ciudad. Los seres humanos buscan su ayuda y también intentan evitar su cólera. Su poder actúa mediante fuerzas que los griegos conocían bien: el mar, que permitía viajar y comerciar; el terremoto, que destruía ciudades; el agua, que hacía fértil o infértil una tierra; y el caballo, que daba velocidad, prestigio y fuerza militar. Poseidón ocupó por eso un lugar central en la religión griega. Era uno de los grandes dioses, hermano del soberano Zeus y señor de un dominio que podía sostener la vida o destruirla en pocos minutos. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos en la próxima fogata del mitógrafo.